Pues doctora, para no quitarle mucho tiempo, le voy a dar la bienvenida con independencia de que sigan accediendo a la sesión durante el transcurso del diálogo. No, está muy bien, Gerardo. A la hora que tú digas, pues puedes empezar. Y aquí. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una de las personas que quizás mejor conocen el tema. Nos acompaña la doctora María de la Luz Núñez Camacho, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y ha ocupado diversos cargos como funcionaria pública, tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quizás uno de los más importantes fue el cargo de directora de Auditoría Internacional. Ha ocupado también diversos cargos en la entonces Procuraduría General de la República. Me gustaría destacar por su importancia y por la relación que tiene con nuestra comisión, que ocupó el cargo de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda. Fue la creadora de la Unidad de Inteligencia Financiera en el año de 1997 y facilitó la negociación de diversos tratados internacionales en materia de intercambio de información financiera. También se le debe a ella la incorporación de México al grupo Egmont, así como al Grupo de Acción Financiera Internacional. Su currículum habla por sí solo y es un honor para nosotros, doctora, contar con su presencia. Nos costó un poco de trabajo escoger el título de la sesión, pero precisamente por la experiencia que ella tiene, tanto en el área de la Secretaría de Hacienda como en el área de Procuración de Justicia, llegamos a la conclusión de que un caso práctico, o como ya lo mencionó la doctora, dos casos prácticos van a ser para nosotros muy enriquecedores, sin perjuicio de que se toquen también algunos aspectos técnicos o bien antecedentes relevantes en la materia. Antes de darle el uso de la palabra, doctora, quiero agradecer también la presencia y darle la bienvenida a nuestro primer vicepresidente y mi amigo personal, el maestro Víctor Olea. Te cedo el uso de la palabra, querido Víctor. Gracias, estimado Gerardo. Muy brevemente para dejar y que escuchar a la doctora. La verdad, Gerardo, te felicito. Has entrado con mucho vigor, como es tu costumbre, con mucho entusiasmo, cosa que todos en la barra te agradecemos con estas sesiones que has venido organizando. Y esta, desde luego, no es la excepción con la doctora María de la Luz Núñez Camacho. Doctora, bienvenida a la barra. Estaremos muy atentos a su exposición y sobre todo nos gusta lo que usted manifestó en cuanto a tener casos prácticos para el conocimiento de todos los que estamos interesados. Y no dejo de agradecer la presencia, primero que nada, aquí veo a mi gran amigo don Fernando Represas. Fernando, un honor, como siempre, que nos acompañes. Es toda una personalidad en el mundo jurídico mexicano y ni se diga en la barra mexicana. A nuestro coordinador de Derecho Mercantil, que ya se presentó con usted, doctora, Pablo González de Cosío. Pablo, un honor tenerte con nosotros. Está mi amigo penalista. Gracias, Víctor. Saludos. No, igualmente. Obviamente el honor también es mío. No, el honor es nuestro, mi Pablo. Pablo Rodríguez, que aquí lo veo en la pantalla. Pablo, un gran experto joven, pero gran experto en la materia. Y finalmente Arcadio Fontes, que lo veo conectado. Arcadio es expresidente del capítulo Chihuahua de la Barra Mexicana. Arcadio, nos vemos pasado mañana por allá en la toma de protesta del nuevo presidente en Chihuahua. Un gusto, como siempre, que te estés conectando. Un extraordinario penalista del norte de la República. Y bueno, querido Gerardo y doctora, adelante, estaremos muy atentos. Muchas felicidades y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Víctor. Pues sin más, le cedo el uso de la palabra, doctora. Somos todo oídos para escuchar los casos prácticos que va a tener a bien compartir con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, yo quiero agradecer la invitación para poder tener esta reunión con ustedes, aunque sea a distancia, aunque sea virtual, ya y tal vez más adelante, ya que esta pandemia desaparezca o por lo menos esté más leve, probablemente en otra ocasión podamos ver otro tema y ya sería de forma presencial. Miren, yo, sí, desde luego, aquí como el título de esta exposición sí se refiere a casos prácticos, pero antes de iniciar lo de casos prácticos, yo he considerado necesario ver algunos antecedentes para que sepan ustedes por qué pudimos realizar estas investigaciones, porque estas investigaciones fueron coordinadas. ¿Coordinadas con quién? Pues precisamente con las autoridades de nuestro vecino del norte. Por eso consideré hacer una introducción para iniciar con algunos antecedentes. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron esos antecedentes? Desde luego, México y Estados Unidos establecieron un lazo de coordinación en materia de lavado de dinero, en el cual se remonta desde el 28 de octubre de 1994. Esto es cuando se firma un acuerdo de cooperación mutua entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Para qué fue este acuerdo? Precisamente fue para el intercambio de información respecto a transacciones de moneda a través de instituciones financieras para combatir actividades ilícitas. ¿Qué dispone ese acuerdo? Ese acuerdo dispone fundamentalmente la circulación de información entre ambas naciones concerniente a operaciones y transacciones que pudiesen derivar del blanqueo de activos, el cual se modificó en 2003. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos ese primer antecedente, con lo cual, a través de ese acuerdo, pues se podía intercambiar información entre ambos países, ¿sí? Entre ambos países. Igualmente, se creó por decreto publicado en el 2004, que se dice que se creó la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, quiero comentarles lo siguiente. La Unidad de Inteligencia Financiera, si bien se le dio ese nombre en el 2004, ya existía una área o una unidad administrativa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Que tenía una denominación que era una dirección general, era una dirección general adjunta de investigación de operaciones, ¿sí? Se le conocía por sus siglas, que era la DAIO. Y efectivamente, ya Gerardo les manifestaba a ustedes que fue a través de esta dirección general adjunta quien se llevaron a cabo las negociaciones para que México se incorporara al grupo Egmont, ¿sí? Al grupo Egmont. ¿Y quién es ese grupo Egmont? Seguramente ustedes lo saben. El grupo Egmont es el que agrupa todas las unidades de inteligencia financiera que existen a nivel mundial, ¿sí? En 1997, sí, se le da ese reconocimiento a México. ¿Por qué? Porque tenía una oficina central nacional que obviamente estaba dotada de todos los requisitos para considerarla unidad de inteligencia financiera, sí, unidad de inteligencia financiera, y se le da ese reconocimiento. Por lo tanto, ya México desde esa época tenía esa unidad. ¿Por qué? Porque además intercambiaba información con otras unidades de inteligencia financiera, tenía un área donde tenía unas bases de datos informáticas, etcétera. Por lo tanto, desde esa época fue reconocida en esa oficina como unidad de inteligencia financiera. Lo que sucede es que ya en 2004 pues se le da el nombre de unidad de inteligencia financiera
pero ya funcionaba como tal. Tan es así que si no hubiera existido esa unidad de inteligencia financiera, México no hubiera podido integrarse al Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI o el FATF, por sus siglas en inglés, ¿sí? Recuerden ustedes que México es aceptado como un miembro de pleno derecho en el año 2000. ¿Por qué? Porque definitivamente también contaba con esta unidad de inteligencia financiera, además tenía tipificado el delito de operaciones, un delito innominado, pero que era el delito de lavado de dinero y que por ubicación pues se le consideró como un delito fiscal porque estaba dentro del Código Fiscal de la Federación. Lo que pasa es que hubo una oportunidad de haberlo incorporado cuando se requería y pues estaba ya considerado que su tipificación en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 115 bis. Y bien, entonces, con base en todo esto y en el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y México, y además utilizando también el acuerdo de asistencia jurídica mutua, ¿sí? Entonces es que se llevaron a cabo diversas investigaciones de forma coordinada, sobre todo con algunas agencias de los Estados Unidos, como fueron principalmente el FBI, Customs, el IRS, etcétera, y donde se obtuvieron resultados. ¿Por qué? Porque se lograron llevar a cabo diversos decomisos y inclusive tener sentencias condenatorias. Aquí sí quiero decirles que obvio que cada uno de las autoridades tiene que investigar en su circunscripción territorial y después intercambiar la información. No se permite que las autoridades de otros países se introduzcan al territorio del otro país, pero sí se permite que hagan el intercambio de esa información. Por lo tanto, ¿qué fue lo que sucedió? Pues se llevaron a cabo diversas investigaciones, de las cuales voy a platicar dos de ellas, ¿sí? Dos de ellas. Bien, y donde van a ustedes aquí a ver esquemáticamente que el proceso de lavado de dinero se encuentra plasmado prácticamente. Quiero comentarles que las investigaciones de lavado de dinero llevan un proceso, pero es un proceso que es largo. No se pueden hacer investigaciones de lavado de ipso facto. A veces esas investigaciones, para que tengan éxito, pueden tardar 2, 3 años. ¿Por qué? Porque precisamente para ocultar y disfrazar el producto de actividades ilícitas, pues pasan por diversos países, ¿sí? Sobre todo por aquellos países que tienen una baja legislación, no solamente en materia de lavado de dinero, sino que inclusive en materia fiscal. Yo siempre he comentado que para poder investigar y desentrañar estas operaciones de lavado de dinero, pues una de las situaciones que se necesitan, una de las cuestiones que necesitan los investigadores es también conocer la materia fiscal, porque esa es la base para saber de dónde proviene el producto, si es de actividades lícitas o ilícitas. Recordemos que el proceso de lavado de dinero está formado por 3 etapas. Una de ellas es la colocación, la introducción o el prelavado. Otra es la transformación, el ensombrecimiento, la distribución o la estratificación. Y por último, viene siendo la integración o la reconversión. Lo que pretenden aquí la delincuencia es precisamente darle la apariencia de legalidad a
el producto de sus actividades ilícitas. Y yo les decía, les preparé dos casos prácticos. Uno, obviamente, que la actividad ilícita va a ser el narcotráfico. Y podría decir que que como ustedes lo van a ver esquematizado, podrían pensar ustedes que es sencillo, que no hay mucho involucramiento. Sin embargo, su investigación llevó bastante tiempo. Y el otro sí va a ser de un fraude financiero que sí la persona que lo realizó, es decir, el que lo llevó a cabo, el que lo construyó, conocía el sistema financiero porque se dedicaba a eso. Les digo, desde luego los nombres aquí no vienen, por eso les digo, si hay alguna coincidencia con alguien que ustedes pudieran conocer o que les pueda recordar alguna situación, pues es simplemente mera coincidencia. Voy aquí a presentarles a ustedes el primer ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo. Quiero ver nada más si lo ven o si lo pueden ustedes estar viendo. Si lo llegan a ver todos para que pueda yo empezar a explicárselos. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora sí. A ver, les digo, es una investigación coordinada que llevamos con las autoridades del Customs en Estados Unidos y que estuvimos trabajando de forma conjunta, pero separada, ¿sí? Finalmente, vamos a ver cuál fue el resultado. Les decía yo que aquí vamos a empezar, el recurso proviene ¿de qué? De narcotráfico. ¿De qué? De la venta de la cocaína. Vamos a encontrar aquí al narcotráfico y ya otra persona, que el narcotraficante necesita que su producto dé la apariencia de legalidad. Y entonces busca a una persona para que le lave el producto, ¿sí? Proveniente del narcotráfico. ¿Qué es lo que hace el lavador? ¿Sí? Que es la gente pensante, ¿sí? Este lavador constituye una empresa de empacados, ¿sí? De empacados. Y pero también para poder lavar este producto necesita la complicidad de ¿quién? De funcionarios de un banco en Nueva York, ¿sí? Y entonces aquí el lavador crea una empresa, ¿sí? También les decía yo, una empresa de empacados en México, ¿sí? En México vamos a pensar que la crea en el norte del país. Y después también crea un grupo de holdings que va a estar domiciliados ¿en dónde? Imagínense en dónde, en las Islas Caimán, ¿sí? Y aquí holding va a administrar un portafolio de inversión que precisamente van a provenir del narcotráfico. Aquí les decía yo en este esquema que les estoy presentando en el 2A aquí, ¿qué es lo que hace esa holding? Va a comprometer activos en el Banco de Nueva York. ¿Para qué? Para que este Banco de Nueva York otorgue líneas de crédito y fíjense por qué cantidad. En esa época era muchísimo dinero, bueno, no fue hace mucho tiempo, pero era por el equivalente a $7,376,089.35, lo que equivalía a $22,547,456.41, ¿sí? Y que este dinero estaba respaldado con el portafolio de inversión, ¿sí? Y les decía yo que los cuales fueron destinados para el pago a proveedores del extranjero de la empresa, de la empacadora, ¿sí? De la empacadora. Entonces,
Vean ustedes el esquema, ¿sí? Aquí están dando la apariencia de que dieron créditos y que les estaban pagando precisamente a través de portafolios de inversión. ¿A quién? A esta empacadora. Quiero hacerles aquí un comentario en paréntesis. Fíjense que en el momento en que las autoridades fiscalizadoras para efectos de tributos hicieron la revisión de esta empresa, pues estaba todo en regla. ¿Por qué? Porque efectivamente allí esta empacadora tenía ingresos, ¿sí? Que venían ¿de qué? De una línea de crédito que cumplía con todos los requisitos, ¿sí? Por lo tanto, pues ahí estaba un esquema que era difícil percibir que efectivamente hubiera por parte de esa empacadora el hecho de que ese dinero podía provenir del narcotráfico. ¿Por qué? Porque a la hora que se le pedía la documentación, pues la documentación acreditaba que precisamente lo había recibido por una línea de crédito. Pero ya vimos que esa línea de crédito venía del portafolio de inversión, ¿sí? ¿De qué? De dinero que era del narcotráfico. Obvio que aquí se había necesitado que el apoyo, ¿sí? La complicidad de quién, de funcionarios de ese banco. ¿Qué sucedió entonces? ¿Sí? Aquí está el lavador que vamos a ponerle un nombre para seguir y continuar con lo que les estoy explicando. Vamos a pensar que se llama Roberto Aguirre, ¿sí? Entonces, ¿qué es el principal lavador? Entonces, a través de los funcionarios de la empacadora, realizó operaciones de compra de divisas no en una sola casa de cambio en el norte del país y en otras instituciones por la cantidad de 12.136.983.06 y por 6.873.249.74 y 7.991.176.79 respectivamente, que en suma dan 27.409.59, perdón, sí, 27 millones, lo que equivalía a 8.778.472.05 dólares americanos, ¿sí? Ese importe de los 27 millones más las líneas de crédito que eran en cantidad de 22.547.456.41 fueron transferidos a bancos en los Estados Unidos de América para el pago a proveedores que hacían un total de 49.547.866 pesos, equivalente a 16.154.561 dólares de los dólares americanos. Bueno, entonces aquí quiero comentarles que por los reportes proporcionados por el Custom y registros contables de la contribuyente en México, que las importaciones que habían realizado habían sido únicamente por 42.678.607 pesos, de donde se desprendió que fueron transferidos fondos en exceso por 2.218.333.96 dólares americanos. Entonces, este importe se vio disminuido de un pasivo, ¿sí? Por 103.339.85, que esto fue al cierre del ejercicio que se había revisado. Fueron recursos cuyo destino no fue el pago a proveedores, por lo que se infirió que dicha cantidad fue transferida a los Estados Unidos de América con el propósito de ocultar su procedencia y el origen.
Vean ustedes aquí el esquema, aquí ya hay desde participa personas que estaban en México, personas que estaban en las Islas Caimán, ¿sí? Empleados de un banco en Nueva York, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hizo aquí, continuando, que hacía el lavador? Lavador, que era el principal lavador, Roberto Aguirre, ¿sí? Se reunió con otro lavador, porque era ¿para qué? Para que ellos tuvieran una participación directa en las operaciones que yo les acabo de mencionar. Y además, definitivamente, estos lavadores pues fueron los responsables de llevar a cabo este blanqueo del dinero. ¿Por qué? Porque sabían que el dinero provenía de ¿qué? Del narcotráfico. Sí, y por otra parte, además eran los administradores de la empacadora, ¿sí? De la empacadora. En total fue que el total de las operaciones financieras que llegaron a realizar a través de la empacadora con recursos de procedencia ilícita ascendieron ¿a qué? A $9.594.423.31 americanos, ¿sí? Que equivalían a más de 29 millones de pesos, ¿sí? ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión después de haber hecho toda esta investigación, obvio, aquí, que la fuente del dinero fue el narcotráfico, que la operación de lavado de dinero consistió en el desvío de fondos por la cantidad de 6.765.918.58, simulando el pago de importaciones de ¿qué? De importaciones del producto para la empacadora y la utilización de recursos por 22.547.456.41 provenientes de ¿qué? Del Banco de Nueva York. Como que ingresaron aquí como líneas de crédito garantizadas con el portafolio de inversión de ¿qué? De el holding que habían creado en las Cayman Islands. El titular de todo esto era el principal lavador, Roberto Aguirre, y en este caso, aquí fue esa investigación que fue coordinada con los Estados Unidos, fue que se decomisó en ese país la cantidad de 30 millones de dólares, de los cuales se le dio una participación a México por haber participado en la investigación y desde luego quiero comentarles que en esa época la suscrita participó como un testigo en una corte en los Estados Unidos, para poder demostrar lo que se había investigado de forma coordinada con ese país. Esto les decía yo, esto es una de las operaciones, podríamos decir, a lo mejor no tan complicadas y aparentemente pudieran decir, bueno, pues fue fácil la investigación. No, aquí tardamos como 2 años y medio en hacer esa investigación, el saber de dónde provenía ese dinero. ¿Por qué? Porque lo único que se conocía era que la empacadora sí recibía una línea de crédito, inclusive estaba documentado que pagaban intereses, todo estaba documentado. Entonces, imagínense que precisamente es la forma de ocultar y disfrazar que el dinero proviene de actividades ilícitas. Allí ya al aparentar que esto resultaba pues de la actividad de la empacadora,
era difícil detectar que este dinero provenía ¿de qué? Del narcotráfico. Por eso es que aquí es donde se requiere la coordinación, no solo de un país, sino a veces de más de un país. ¿Por qué? Porque México tiene pactado este tipo de acuerdos con otros países. Y además que a través de la unidad de inteligencia financiera, puedo comentarles que se intercambia información. Únicamente las unidades intercambian información. ¿Por qué? Porque para que tengan validez esa información se necesita obtenerla a través de los tratados de asistencia jurídica mutua. Se decía que estos tratados de intercambio de información no sabían quién los tenía que operar, estaban firmados en México por el secretario de Hacienda y en Estados Unidos por el Departamento del Tesoro. Y quien los aplicaba era precisamente en esa época lo que era el antecedente de la Unidad de Inteligencia Financiera, que era la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones, y el FinCEN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que se llegó a tener un éxito, un resultado al hacer este tipo de investigaciones. Este es un esquema que les digo, pudieran ustedes aquí, quise empezar por algo más digerible, un poco más sencillo, porque vamos a ver ahorita qué es lo que sucedió con otro de los casos prácticos que la actividad ilícita fue el fraude financiero. En realidad, aquí vamos a ver de lo que pueden ser capaces y que también los delincuentes de cuello blanco. Voy a platicarles aquí, les digo, son casos reales, que los nombres están cambiados, pero que efectivamente fueron investigaciones con las cuales se tuvo un resultado positivo, ¿sí? Que no sé si quisieran ustedes hacer una pregunta. A mí me gustaría que viéramos el siguiente caso y si después les quedan ustedes quisiera alguien que les ampliara respecto de los dos casos, con mucho gusto lo haría. Entonces, vamos a ver el siguiente caso, cuyo antecedente es el fraude financiero. Fraude financiero, y aquí vamos a ver. Vamos a empezar a ver lo primero. Aquí es un empresario que apertura una cuenta con un importe de $5 millones, ¿sí? Siguiente, vámonos, sí. Aquí, este empresario, ¿sí? Les digo, aperturó su cuenta. Y entonces, hay dos personas que van a asesorarlo, ¿sí? A este empresario respecto de sus inversiones. Aquí les estoy poniendo el nombre de dos asesores, que son Andrea Juárez y José Luis Rangel, que asesoran a Alfredo Hernández para que invierta ese dinero en las Islas Caimán. Y le dicen, bueno, aquí, ¿quién los asesoran? Pues quiero comentarles que una de estas personas pues trabaja, es ejecutiva de un banco, ¿sí? Por eso es que le dan esa asesoría, ¿sí? Entonces aquí, con esa asesoría, aquí quiero comentarles, que aquí tanto José Luis Rangel y Andrea Juárez son amigos, y les decía yo que ella es una ejecutiva de cuenta del banco, de un banco que yo le he denominado del Banco El Triunfo, ¿sí? Del Banco El Triunfo. Y del Banco El Triunfo. ¿Y qué sucede? Entonces, asesoran a Alfredo Hernández para que invierta ese dinero en Islas Caimán, ya que de esta forma, pues va a obtener mayores rendimientos, ¿sí? ¿Qué sucede ya?
aquí. Entonces, aquí Alfredo Hernández, apertura en México, en el Banco del Triunfo, que es el corresponsal de las Islas Caimán, una cuenta, ¿sí? ¿Cuál cuenta? La cuenta 1234, ¿sí? Por la cantidad de ¿qué? Quedamos que eran de 5 millones de dólares, ¿sí? Por su parte, aquí ya empezamos a ver cómo es que van a actuar estas personas. Por su parte, Andrea Juárez, sin consentimiento, ¿sí? Sin consentimiento ni autorización de Alfredo Hernández, realiza movimientos en la cuenta, en su cuenta, para lo cual alteraba los estados de cuenta que se le proporcionaban al cuentaviente. ¿Por qué? Porque cuando el cuentaviente recibía sus estados de cuenta, pues él no veía ningún problema, ¿sí? Pero ya que la ejecutiva de cuenta, entonces empezó a alterar esos estados de cuenta, los cuales se les proporcionaban ¿a quién? Al cuentaviente, ¿sí? Posteriormente se realiza un cargo a la cuenta 2234, que es la de precisamente Alfredo Hernández, ¿sí? Y que estaba aperturada en el Banco del Triunfo a nombre de Alfredo Hernández. Y aquí ese cargo se realizó por instrucciones de la ejecutiva de cuenta, ¿sí? Para emitir una orden de pago internacional a través de un banco en Nueva York. Obvio que esto lo está haciendo sin autorización y conocimiento del titular de la cuenta. Esto lo hace la ejecutiva de cuentas, ¿sí? Entonces, posteriormente, aparece un abono en la cuenta 4,321. El cliente, con un número de cliente 1717, que está aperturada a nombre de Alfredo Hernández. ¿En dónde? Ya encontramos aquí que esta cuenta está aperturada ¿en dónde? En un banco en Suiza. ¿Por qué? Por concepto de abono por orden de pago internacional por un importe de 5 millones de dólares, ¿sí? Dicha cuenta, ¿quién fue la que la aperturó? La ejecutiva de cuentas, ¿sí? La ejecutiva de cuenta, y desde luego la aperturó sin autorización y sin consentimiento del titular, con los documentos que el propio Alfredo Hernández ya les había presentado en el Banco El Triunfo en México. O sea, los documentos que Alfredo les había proporcionado para aperturar su cuenta, la utilizaron para aperturar la cuenta en Suiza, ¿sí? Bien, posteriormente, ya por instrucciones de la ejecutiva de cuenta, se realiza un cargo por orden de pago internacional a la cuenta 4321, que está abierta en el Banco Suizo para abono a la cuenta a través del Chase Manhattan Bank, a la cuenta 1234. ¿De qué? Del Banco El Triunfo, ¿sí? Ambas están a nombre de Alfredo Hernández por la cantidad de 5 millones de dólares, ¿sí? De 5 millones de dólares. Aquí se los puse paso a paso cómo es que se va haciendo, ¿sí? Todas estas transferencias. Imagínense para darle seguimiento a cada paso que ellos realizaron, ¿sí? Bien, ya con posterioridad, por instrucciones de la ejecutiva de cuenta, se realiza un cargo a la cuenta 1234, que esté aperturada en el Banco del Triunfo para abono a la cuenta 8765 del Banco de Suiza. Ambas están a nombre de Alfredo Hernández por la cantidad de 4,995,000 ¿qué? Dólares. Me van a decir que por qué aquí no son los 5 millones, porque les voy a comentar lo siguiente. Para ellos hacer una prueba, ¿sí? De que no tuvieran problema al hacer este tipo de transferencias, lo hicieron primero, probaron con $1,
para ver si no tenían problema. No tuvieron el problema y entonces cuando hicieron esa prueba, y por lo tanto es que por eso mandan solamente 4.995.000 pesos. ¿Por qué? Porque lo que faltaba para los 5 millones, pues los utilizaron para hacer la prueba. Bien, entonces aquí el cargo realizado a la cuenta 1234 y la apertura de la cuenta número 8765, obvio que se hicieron sin conocimiento y autorización de quién, de Alfredo, que era el titular de las mismas, ¿sí? Entonces, la cuenta 8765 se aperturó, fíjense nada más, con un poder supuestamente que le había otorgado Alfredo Hernández ¿a quién? ¿A favor de quién? De José Luis Rangel. ¿Sí? Entonces, hicieron hasta un poder que supuestamente el titular le había otorgado a José Luis Rangel. Bien, entonces, ¿qué más sucedió? En la cuenta 8765, aperturada en el Banco Suizo, a nombre de Alfredo Hernández, ¿sí? Durante un periodo que abarcó de julio a noviembre, se realizaron 10 transferencias por instrucciones de quién? De la ejecutiva de cuentas, ¿sí? Por un importe de 4.989.045.8 dólares. Entonces, aquí y les estoy poniendo cómo fueron aquí cómo fueron haciendo ese tipo de transferencias. ¿Sí? Seguimos con la que sigue, sí, por favor. Bien, entonces aquí, ¿qué sucede? Imagínense después de que se hace estas transferencias, ¿sí? Durante ese periodo se realizaron depósitos por un importe, les decía, de 4.989.045.8. Aquí les decía yo, que fue de los meses de julio a noviembre. Bueno, muy bien. ¿Y qué sucedió después? Fíjense que aparece en los diarios de mayor circulación que la ejecutiva de cuenta aparece muerta por el Estado de México. Y aquí había ya omitido que lo que sucedió también previo a esto es que el lavador, en este caso, el que había planeado todas estas operaciones, en realidad había enamorado a la ejecutiva de cuenta para convencerla de que le ayudara a hacer todo este tipo de operaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella también pretendía que ella iba a recibir una buena cantidad, aparte de que probablemente se iban a ir a vivir juntos a disfrutar este dinero, porque ella era una madre soltera y pues pretendía tener una mejor vida. Pero desafortunadamente no puedo decirles quién fue el que fue el culpable de su muerte. Eso sí, no podría yo decírselos, pero sí aparece ella, que es muerta en el Estado de México, en un lugar lejano, boscoso, etcétera, ¿sí? ¿Qué más sucedió? Pues imagínense, después de que ella aparece ya muerta, ¿sí? Aquí encontramos que ya una casa de cambio, ¿sí? Esta casa de cambio aquí en México recibió transferencias por $1.327.000 en su cuenta 1815 de otro banco de México. Como les voy a decir cómo fueron esos depósitos que fue recibiendo, ¿sí? Recibió en el mes de junio 250,000 pesos en esa casa de cambio.
En el mes de julio, 50,000, perdón, son dólares, $250,000 en el mes, a principios del mes de julio. A fines del mes de julio, $50,000. A principios de agosto, recibe $11,000. En septiembre, a mediados de septiembre, $16,000. Y en el mes de noviembre, $1 millón. Total, lo que hacen un total de $1,327,000, ¿sí? Y todo esto fueron por instrucciones ¿de quién? De José Luis Rangel. ¿Qué sucedió entonces? Aquí yo les fui diciendo cómo fueron esos depósitos, pero en el mes de julio se realiza depósito por un importe de $250,000 en la cuenta, en la cuenta 100-200 del Banco El Futuro, a nombre de otra persona, a nombre de Pedro Gamboa, ¿sí? A principios del mes de julio, los recursos son depositados por el mismo importe de $250,000 a la cuenta 311-211 del banco El Beneficio. Son nombres ficticios, ¿sí? A nombre de quién? De una empresa, ¿sí? ¿Para qué? Para pago de pasivos, ¿sí? Aquí yo les estoy poniendo ciertos nombres, pero les digo, todos son ficticios. El 25 de julio se realizó un depósito por el importe de $50,000 en la cuenta 135-110 del Banco El Triunfo. ¿A nombre de qué? De otra empresa para pago de pasivos. Supuestamente esto es para pago de pasivos. En agosto, ¿sí? Se realiza otro depósito por un importe de $11,000 en la cuenta 12,516 del Banco El Triunfo. ¿A nombre de quién estaba? De José Luis Rangel. El 18 en septiembre, la casa de cambio, una casa de cambio aquí en México, pagó en efectivo $16,000 a quién? A José Luis Rangel, ¿sí? El 20 de noviembre, esa casa de cambio, efectuó una transferencia a la cuenta 113-355 a nombre de una empresa de aviones, ¿sí? De una empresa de aviones en un banco de Dallas, ¿sí? Por un importe de $1 millón, ¿sí? Todos los recursos transferidos se utilizaron para la adquisición de un avión, el cual fue arrendado por una empresa en Bélgica, ¿sí? Por una empresa belga, ¿sí? Imagínense aquí para poder detectar este tipo de operaciones, ¿sí? Posteriormente, ya aquí se los estoy señalando en el 9C, vamos aquí en donde está esquematizado, vamos en el punto 9C. ¿Qué sucedió? Aquí José Luis Rangel en su cuenta 1212 en Suiza recibió cuatro transferencias por un importe de $2,612,016.86, ¿sí? Y aquí José Luis Rangel realiza tres transferencias por un importe de $1,612,016.86, y los cuales se depositan en la cuenta número 3,000 a nombre de Alfredo Hernández, ¿sí? Aquí les digo, ustedes pueden ir viendo cómo fue que se fueron realizando todas estas transferencias, ¿sí? La primera transferencia fue a través de un monedero de una casa de cambio en México, que recibió una orden de pago para que fuera una orden de pago en una cuenta de un banco de Estados Unidos, y que el beneficiario era José Luis Rangel y otra empresa, y otra empresa por un importe de $1 millón. En esa misma fecha, aquí aparece ya otra persona, ¿sí? En esa misma fecha, la hermana de José Luis Rangel, ¿sí?
que era su hermana, pero además era la representante legal de la empresa donde había recibido ese $1,000,000, José Luis Rangel, va a girar instrucciones ¿a quién? A una casa de cambio para que dicha cantidad se deposite en la cuenta 111-222 de banco, del Banco El Nacional, que está a nombre de Francisco Pérez. Ahora me van a decir, ¿quién es Francisco Pérez? Es el esposo de la hermana, es el esposo de la hermana, que en el mes de julio, su esposo expide los cheques, expide 2 cheques, cada uno por $500,000 a favor de otra empresa y de Guadalupe Rangel, ¿sí? Posteriormente, se realizaron 2 depósitos por un importe de $500,000 cada uno, como sigue. Uno en la cuenta 369 del Banco La Ilusión, a nombre de la empresa donde la hermana es la representante legal por concepto de pago para pasivos. Y otro depósito en la cuenta 1962 de Banco del Triunfo, a nombre de Guadalupe Rangel por concepto de préstamo personal. Voy a volver a retomar el punto 9C, el punto 9C. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que en septiembre y en octubre de lo que hemos venido viendo, en la casa de cambio aquí en México se recibieron 2 órdenes de pago en la cuenta 5555. ¿De quién? De un banco de Nueva York, para beneficio de quién, de José Luis Rangel, y de operadora de donde la hermana es la representante legal, por un importe de $312,016.86 y por $300,000, ¿sí? Mismos que por instrucción de José Luis Rangel lo va a destinar de la siguiente forma. Primero, ¿sí? Se realizan depósitos para que se realicen depósitos en las siguientes cuentas. Una, en una cuenta del Banco del Futuro, a nombre de, ahora sí ya, de una empresa donde lleva su nombre, que se llama Rangel y Asesores, por un importe de $300,000 por concepto de financiamiento. Y otra cuenta, ¿sí? En el Banco La Ilusión, a nombre de otra empresa, por un importe de $312,016,816.86 por concepto de financiamiento. Eso fue como se fueron detectando las operaciones que ustedes ven. Son fueron operaciones financieras, fueron de varios depósitos, no solamente aquí se utilizaron casas de cambio, sí, y no solamente fueron aquí en la Ciudad de México, fueron en el norte del país. Se utilizaron depósitos en bancos suizos, en bancos de Nueva York. Se utilizó también depósitos en las Islas Caimán, y además en empresas aquí en México, ¿sí? Entonces, aquí, de todo esto que yo les fui aquí detallando paso a paso, vean ustedes cómo fueron dándole tratando de ocultar de dónde provenía el dinero. Le fueron dando supuestamente la apariencia de legalidad. ¿Cuál fue nuestra conclusión? Nuestra conclusión fue que de una cuenta bancaria aperturada en México, ¿sí? Se administraron, se depositaron, se invirtieron y transfirieron dentro del territorio nacional, de hacia el extranjero y a la inversa, recursos con conocimiento que procedían del producto de un fraude financiero, con el propósito de ocultar su origen, su localización y el destino de dichos recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros aquí sí se consignó a la persona aquí en México? Y se le dictó auto de formal prisión, no solamente
a quien maquinó este tipo de operaciones, sino también a su hermana y al esposo de la hermana. Esto, imagínense, para poder detectar este tipo de operaciones, y poder obtener la información de esos otros países. ¿Cómo lo pudo hacer México? Por eso es que se trata precisamente de la experiencia mexicana. Aquí se trabajó con el FBI para poder obtener la información tanto del Banco de Nueva York, tanto también del Banco Suizo. Entonces se pudieron obtener toda esta información, inclusive de la empresa donde se compró el avión. Como ustedes ven, no es fácil hacer esta detección de este tipo de operaciones, porque ellos le fueron dando muchas vueltas y iba el dinero, regresaba el dinero, lo volvían a enviar para que pudiera volver a regresar hasta que le llegó a las empresas donde la hermana era la representante legal, que estaban allí también para efectos que ese dinero se les había entregado para efectos también de financiamiento para la empresa, para las empresas. Y les digo, no es fácil su detección. Estos son los dos casos prácticos que yo quería que ustedes conocieran y que vean qué es lo que se puede investigar y que efectivamente sí se puede detectar cómo se realizan este tipo de operaciones. No sé si alguien quisiera hacer, que les ampliara alguna pregunta, algún cuestionamiento. Doctora, muchísimas gracias por su exposición. Creo que ha quedado claro sobre todo lo importante que es el intercambio de información financiera entre estados a través de estos acuerdos de cooperación bilateral o en algunos casos multilateral, porque sin la cooperación internacional, en mi opinión, hubiera sido imposible en ambos casos detectar el origen y sobre todo los siguientes pasos de lavado de dinero. Entonces, creo que es muy evidente lo valioso que es el intercambio de información. A mí en lo personal me pareció más complejo el primer caso, doctora, que usted señaló que era el caso sencillo. La verdad me perdí un poco y tengo un par de dudas al respecto. Sí. Me queda claro que en el primer caso se transferían fondos en exceso a través de las líneas de crédito que sacaba la empacadora para justificar pagos por operaciones simuladas con proveedores que hasta donde entiendo eran inexistentes. Lo que no entiendo y me surge la duda es cómo llegan ustedes a la conclusión o qué indicios tenían en su investigación para acreditar que los recursos provenían del narcotráfico, porque yo veo que usted afirmó con toda seguridad que eran recursos provenientes del narcotráfico. Creo que en el segundo caso es evidente que el fraude financiero generó las ganancias que constituyeron el objeto material del lavado de dinero, pero en el primer caso no me queda claro y por eso le pregunto qué indicios tenían para arribar a esa conclusión. Bueno, lo que pasa es que aquí, Gerardo, yo les comenté que obviamente son investigaciones conjuntas, investigaciones coordinadas, son investigaciones coordinadas. Lo que yo tampoco les mencioné aquí, que a lo mejor el dueño o los dueños o los socios de esa empacadora, pues tenían ciertos apellidos que pudieran darnos indicios de que se dedicaban al narcotráfico. O eran gente que estaban relacionadas o eran gente que estaban casadas con gentes
que eran, era obvio que se dedicaban al narcotráfico, ¿sí? Entonces, Sí, sí, sí. recordemos, sí, entonces allí teníamos, acuérdense que pues aquí se tienen indicios de esa posibilidad. Yo quiero comentarles aquí que muchas veces, sobre todo en la Secretaría de Hacienda, bueno, pues se hacen revisiones a través del ejercicio de las facultades de comprobación, se hacen auditorías. A veces hay cuestiones que en la auditoría hay situaciones que no tienen una explicación. Aquí es donde se considera que por eso la unidad de inteligencia financiera también está dentro de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque uno de los apoyos, si bien las revisiones que se hacen son para efectos fiscales, para ver si se han cumplido o no correctamente las obligaciones fiscales, también lo es que cuando los auditores detectan alguna situación que pudieran constituir algún delito, que pudieran tener algún indicio, pues también proporcionan la información, en este caso a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, son varios indicios que se tienen porque, imagínense, si esa empacadora se encontraba en una determinada región, en una determinada, y que además quien la administra, pues tiene determinados apellidos o bien están casados con personas que se dedican al narcotráfico, pues aquí es muy obvio, pero además también por eso yo les comentaba que por eso existe ese intercambio de información. A veces también quien pide que se inicie la investigación por parte de México, pues es el otro país con los que se tiene pactado este tipo de acuerdos. Muchas gracias, doctora. Creo que en este caso también podemos ver con toda claridad un ejercicio práctico de la comprobación indiciaria, ¿no? El tipo penal que nos habla de Sí, claro. indicios razonables o la certeza que provengan de un delito. Y creo que también hay un aspecto técnico de gran relevancia en el segundo caso que usted nos pone, doctora. Hasta donde yo entiendo, este personaje ficticio, José Luis Rangel, tiene un grado de participación en el delito financiero, pues fue quien instigó a la ejecutiva del banco para que a través de la falsificación del poder y demás documentos aperturara las cuentas a las que se realizaron estas transferencias, consumando así el delito previsto en la Ley de Instituciones de Crédito. Claro. Por lo tanto, yo entiendo que tiene un grado de participación en el delito previo y como tal, no me queda muy claro por qué se le pudo también procesar por el delito de lavado de dinero. Creo que esa es una de las discusiones más finas en la doctrina, doctora, incluso lo platicamos la vez pasada, si el autor del delito previo puede ser también autor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí a mí no me queda la menor duda que el producto que genera el delito financiero es a su vez el objeto del delito de lavado de dinero. Y creo que como tal no pudiera sancionársele por las dos conductas porque se estaría infringiendo la garantía constitucional de non bis in idem. Me queda claro que a la hermana y a su esposo está clarísimo que al recibir estos recursos en sus cuentas personales, con conocimiento de que provienen de un delito, pues actualizan el 400 bis sin mayor problema. Pero
Y también aquí me surge la duda de qué pasó finalmente con los recursos, porque hay un sujeto pasivo del delito financiero, que es el que inicialmente abre la cuenta, y él ve mermado su patrimonio con este delito financiero. Si nada más se siguió el proceso por el delito de lavado de dinero, pues en mi opinión la sentencia tendría como efecto el decomiso de los recursos y no la reparación del daño al sujeto pasivo del delito previo. Entonces, también me gustaría saber qué pasó en ese caso con los recursos y si se investigó y sancionó el delito previo. Mira, yo digo, aquí lo que estamos viendo es precisamente el delito de lavado de dinero. Es obvio que esto se les decomisó. Eso es obvio que sí se les decomisó. Pero lo que nosotros buscábamos era el delito de operaciones, no era el delito financiero, ¿sí? El delito financiero. Aquí, en realidad, quien hizo todo lo relativo al delito financiero, desafortunadamente fue la ejecutiva de cuenta. ¿Por qué? Porque si bien José Luis la instigó, lo pensó, él no lo ejecutó. La que lo podía ejecutar precisamente fue ella, desafortunadamente, ¿sí? Por eso es que yo aclaré que pues él le había prometido muchas cosas, ¿sí? Y por eso ella se prestó a llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque la que trabajaba en el banco era ella, ¿sí? No él, ¿sí? Pero les digo, y desafortunadamente, pues el resultado para ella fue muy triste, ¿sí? Fue muy triste. Aquí por eso yo les aclaré, tampoco les puedo decir porque qué fue lo que pasó ya con la muerte de esta persona, porque eso no nos correspondía a nosotros, ¿sí? Lo que a nosotros nos correspondía era buscar el delito de lavado de dinero, que nosotros tuvimos un resultado positivo en el mismo, ¿sí? Pero porque aquí hubo lavado de dinero, hubo de lavado de dinero. Quien realizó el fraude, ¿sí? Utilizó los poderes del titular de la cuenta, pudo hacerlo, era precisamente quien trabajaba en el banco, ¿sí? Y allí José Luis no trabajaba en el banco. Entonces, allí pues, el delito previo sí fue un fraude financiero, pero quien lo llevó a cabo pues fue ella, desafortunadamente, ¿sí? ¿Mm? ¿Sí? Al haber hecho todo lo que hizo. Sí. Y que José Luis no hubiera podido hacerlo sin el apoyo de ella, ¿sí? Y quiero yo decirles aquí que cuando se presenta, no sé si lo sigan haciendo ahora, pero cuando se presentaba este tipo de, en este caso no eran, no eran carpetas de investigación, eran averiguaciones previas. Lo que se hacía era no solamente presentar toda la documentación, todos los soportes, sino que se emitía un dictamen contable financiero donde se iba explicando paso a paso qué fue lo que había sucedido y se le ponía con una terminología lisa y llana al juez para que pudiera entender cómo es que se habían hecho las operaciones. Por eso es que se tenía un resultado positivo, porque no solamente se acompañaban los soportes de las conductas, sino la explicación de una forma sencilla, clara, para que lo pudiera entender el juez. Sí, no, pues muchas gracias. Sí, la verdad la explicación sí fue muy clara. Supongo que fue una investigación muy compleja, pero ahorita su explicación fue muy didáctica y sí es evidente cómo se realizaron estas operaciones con los recursos. Tengo por aquí una pregunta, doctora, que no está relacionada en concreto con los dos casos que usted expuso, pero me voy a atrever a formularla porque viene por parte de un gran conocedor de la materia. A ver si usted se siente cómoda contestándole. Dice: felicidades, doctora María de la Luz. El delito de lavado de dinero hoy por hoy es comodín en algunas acusaciones mediáticas y se trata de perseguir simultáneamente con los delitos fiscales. Es una
es una pregunta del doctor Miguel Huitrón. No sé, doctora, si usted nos pueda contestar algo al respecto. Sí, con mi querido amigo, es mi amigo y con mucho gusto, Miguel. Mira, Miguel, yo tengo otras opiniones y yo puedo vertirlas si son opiniones personales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando las autoridades tributarias no pueden llevar a cabo sus funciones, pues es muy fácil de decir es que aquí hay lavado. Digo, hemos visto que han llegado al extremo de considerar delitos fiscales como de delincuencia organizada. Y eso, en mi opinión, pues va más allá de lo que debió ser. ¿Por qué? Porque inclusive reformaron la Ley de Seguridad Nacional. No ponen en riesgo una conducta. Sí, yo estoy de acuerdo que sí, que si estaban utilizando documentación apócrifa, lo que sea, se tiene que sancionar así, pero no es lo mismo el riesgo que representa un terrorista a lo que representa un defraudador fiscal. La sanción que se les está poniendo es excesiva, ¿sí? Para mí es inconstitucional. ¿Qué es lo que pasa? Yo nunca estuve de acuerdo en que paralelamente se sancione el delito de defraudación fiscal con el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inclusive quiero decirles que yo tampoco estuve muy de acuerdo en que se considerara como delito previo predicado el de defraudación fiscal. ¿Por qué? Para efectos de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el dinero que la gente no, por la cual no paga sus contribuciones, proviene de una actividad lícita, puesto que las leyes fiscales no gravan actividades ilícitas, porque si no, pues imagínense qué bueno sería, pues vamos a grabar lo que es el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, pues imagínense, entonces vamos a grabarlo, ¿sí? Y entonces sí, aquí ya no puede grabarse actividades ilícitas. El delito de defraudación fiscal está sancionado, tienen los mecanismos para detectarlo y para sancionarlo, ¿sí? Por eso inclusive existe por montos un delito que se puede considerar que sea más grave. Y lo mismo ha pasado ahorita con las reformas que hicieron al artículo 113 bis, en donde incorporan que por las facturas apócrifas, pues ahora ya es delincuencia organizada, y es de seguridad nacional. No sé si con eso, pero yo quiero aclarar, esa es una opinión particular y es una opinión personal. Es una opinión personal. Entonces, pues cada quien tiene sus opiniones. Lo que sí es que ya está en ley y que pues tenemos nosotros que ajustarnos a lo que dice la ley. Y en un momento dado, inclusive, pues vamos a esperar que también qué es lo que puede decir la Corte respecto de lo que yo les estoy comentando, respecto de esta reforma, de ese decreto que reformó tanto el Código Fiscal como la Ley de Seguridad Nacional, como como el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, porque además va más allá. ¿Qué es lo que sucede? Aquí ni siquiera se va a tener derecho al criterio de oportunidad. No, aquí es de todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían los mecanismos para poder cobrar los impuestos. Los tienen. Lo que pasa es que necesitan gente capacitada, gente que conozca cómo se deben hacer las revisiones, pero además también que no haya corrupción. Entonces, si todo vemos, es que muchas cosas vienen de que estas cuestiones vienen, ¿por qué? Pues a lo mejor porque hubo una alta corrupción y efectivamente pues no podían
varios estaban coludidos, entonces que los sancionen porque tienen los mecanismos, pero es mucho más fácil, como siempre lo ha hecho, como siempre se ha hecho, pues mejor modificamos la ley y ya lo aplicamos, ¿sí? Y yo quiero decirles, y aquí Miguel, que es el que hizo la pregunta, sabe que yo en parte pues, fue hija de Hacienda, trabajé muchos años en la Secretaría de Hacienda, y entonces pues no debía de pensar así, pero es la forma como yo lo pienso porque a lo mejor es lo que yo percibí o lo que yo viví. Muchísimas gracias, doctora. No sé, Miguel, si quieras hacer algún comentario o si alguien más tiene otra pregunta. Anímate, Pablo, desde el punto de vista mercantil, ¿qué dudas te surgen? No, o sea, digo, la verdad es que, digo, muy interesante, doctora. La verdad es que, digo, muy, muy, muy interesante. Sí estoy, pues, pensando muchas cosas. La verdad es que, o sea, los casos sí me parecieron, un poquito más intrincados. Pero una pregunta, por ejemplo, ¿y quién denuncia las conductas? O sea, por ejemplo, en el primer caso, ¿quién la denuncia? O sea, la casa de bolsa o cómo empieza la investigación. Bueno, ahorita mencionó que el país o sea, vamos a intercambio de información, entonces el otro país dice, bueno, pues empiecen esta investigación, pero por ejemplo, en el segundo caso, ¿quién? ¿El depositante? Mira, digo, hay muchas formas. Acuérdate que también simplemente tú puedes tener una noticia criminal. Hay muchas formas en que se inician las investigaciones. Yo no puedo decirte solamente de esta forma, no. Simplemente tienes una noticia criminal y estás obligada a investigar y estás obligada a investigarlo, ¿sí? Ahora, yo quiero hacerles un comentario. El primer caso que yo les señalé fue que se hizo la investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues allí se tienen mayores elementos. Yo puedo comentarles que cuando yo trabajé muchos años en la Secretaría de Hacienda, pero cuando estuve viendo precisamente esa Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones, como su nombre lo dice, investigaba cuestiones de lavado de dinero y teníamos mucha relación con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de España, con el gobierno de Francia, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues teníamos esos intercambios y podíamos iniciar ese tipo de investigaciones. Y cualquier noticia criminal, pues es la obligación de iniciarla. Pero por otra parte, y aquí sí les voy a decir algo, por lo menos en esa época se tenía mucha relación con el área de auditoría, ¿sí? Y entonces, a veces, con el área de auditoría, determinadas revisiones no había ciertas cuestiones lógicas, ¿sí? Y entonces bien daban pauta para iniciar una investigación de lavado. Pero no te puedo decir, es que nada más hay una forma, por eso es que nosotros investigamos. Puedes inclusive recibir denuncias anónimas, ¿sí? Denuncias anónimas. Pueden ser denuncias anónimas de la noticia criminal, puede pedirte información algún otro país, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y entonces aquí no es porque me digas de dónde conocieron, no, pues las investigaciones, por eso son investigaciones, ¿sí? Tú tienes que saber cómo investigarlo, ¿sí? Y yo te voy a decir, para efectos de lavado de dinero, yo sí creo que, te digo, por lo menos en esa época cuando yo estuve allí, que fue bastante, todos habíamos sido auditores. ¿no? Yo fui auditor, pero de veras, ¿sí? Sí, yo estudié Derecho, pero tenía que acompañar a los contadores a hacer las auditorías, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Aprendes y lo haces y te vuelves meticuloso y también tienes esa intuición, ¿sí? Tienes esa intuición de que yo quiero decirles que para poder haber obtenido este último caso, se imaginan cuánta información, claro, yo no les dije aquí al detalle, pero se imaginan cuánta información financiera tuvimos que estar analizando
se pide mucha información financiera. ¿A dónde? ¿A quién? Bueno, se pide a través de las comisiones supervisoras, ¿sí? Se pedía a través de las comisiones supervisoras, pero para eso no te puedes saturar de toda esa información que te pueden dar. Tienes que tener ese, pues ahora sí, ese feeling para poder decir, por aquí me voy, ¿sí? Por aquí, esto es lo que tengo que buscar, ¿sí? Entonces, pero no hay yo no puedo decirte es que solamente por denuncia, ¿no? Hasta con una investigación criminal. Digo, muchísimas, a mí me pareció fascinante, la verdad me encantó. Y a ver, nada más así como comentario, así desde el punto de vista civil y mercantil, por ejemplo, en el segundo caso, no sé si hubiera una acción ahí contra el banco por negligencia en el proceso de contratación de su personal, porque ¿cómo es posible que una persona que era miembro del banco haya incurrido en este tipo de conductas de falsificación solo para poder mantener su relación con el sujeto activo, vamos, el señor Sí, este? claro. Mira, Yo no sé si ahí podría haber una acción de responsabilidad civil por daños y perjuicios contra el banco, ¿no? Y tratar de recuperar por ahí, pues, oye, ¿cómo es posible que permitiste que una persona vamos, con este perfil trabajara para el banco, ¿no? bueno, es que yo les voy a decir que digo, bueno, yo lo sé, tal vez no sé si lo conozcas o no. Recordemos que tratándose de las instituciones financieras, hay disposiciones de carácter general que además deben de observar todos los que trabajan en esas instituciones financieras. Por una parte, las instituciones financieras tienen que darles capacitación, ¿sí? Y darles a conocer todo lo que puede ser el lavado de dinero, ¿sí? Claro, pero es que todo esto ha venido evolucionando, ¿sí? Ha venido evolucionando, hay esas disposiciones de carácter general. Acordemos que los primeros que han observado estas reglas fueron los bancos, ¿sí? A mí me tocó hacer las primeras y hacer las reformas de las segundas. Y yo quiero decirles que, bueno, al principio las instituciones de créditos no querían tener reglas, ¿sí? Y claro, pues a lo mejor ustedes no se recuerdan ni mucho menos por qué fue que los aceptaron las instituciones de crédito el tener estas reglas. ¿Saben por qué? Porque los Estados Unidos detuvo a varios funcionarios, a varios, no precisamente eran funcionarios, pero sí eran empleados de bancos que trabajaban en el norte del país y ellos se habían prestado para realizar este tipo de operaciones y los que los detuvieron fueron allá en los Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá era lo que se denominó la Operación Casablanca. Los americanos los detuvieron y fue un escándalo, sí, fue un escándalo, sí, era la época donde estaba la procuradora Rino, y entonces, ¿qué dijeron? Entonces los bancos, sí, sí queremos reglas, es necesario que tengamos reglas, pero decían, ¿cómo vamos a tener un compliance? Nos va a costar muy caro, vamos a tener que tener una oficina exclusivamente para esto, etcétera, ¿sí? Entonces, la cosa tiene que mejorarse, evolucionar, y así ha venido evolucionando. Por eso es que nosotros pudimos ingresar a ¿qué? Al Grupo de Acción Financiera Internacional, quien es el que da la norma, ¿sí? Que nos da los estándares internacionales para que los cumplamos, y si no los cumplimos, pues no los dice, ¿sí? Y podemos ser sujetos a sanción. Y hay evaluaciones mutuas que se hacen a todos los involucrados en este tipo de delito, ya no solamente en sino también en el financiamiento al terrorismo y en el financiamiento a las armas, a determinadas armas. Entonces, es que tenemos que estar cumpliendo con esas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y que pues nos hacen ese tipo de evaluaciones mutuas por lo menos cada 3 años. ¿Sí? Y bueno, y yo digo, miren, con mucho gusto, les digo, a mí me tocó ver muchas cosas en alguna otra ocasión
con mucho gusto de alguna u otra cuestión aquí, que quisieron ver casos prácticos, con mucho gusto lo vimos, pero alguna otra cuestión, antecedentes, el por qué, el por qué salió después lo de la ley para actividades vulnerables, qué son lo de las actividades vulnerables, cuánto tiempo no los tuvimos, etcétera, ¿sí? Todo eso, bueno, a mí es algo que a mí me apasiona todo esto, pero lo que sí les puedo decir, ¿por qué lo primero que yo aprendí pues fue la cuestión fiscal, que tengo que seguir estudiándola y tengo que seguir actualizándome en lo que es todo lo de lavado de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita vienen otras fases que son pues todo lo virtual, las criptomonedas, ¿sí? Las criptomonedas, tenemos una ley fintech, tenemos, sí, pero todo lo virtual, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, entonces, pues tenemos que ir un paso adelante. Y yo les voy a decir, la delincuencia, pues tiene más dinero que que todos los demás, ¿sí? Y tiene a los mejores especialistas para que les puedan decir cómo y todo y todo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que precisamente tengamos una buena capacitación, ¿sí? Pero que de veras sea cierto. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente las administraciones cambian y todo no sirve y resulta que, que si hubo alguien capacitado para esto, pues ya no sirve, ¿sí? Vámonos, ya. Y los que vienen a lo mejor ni idea, ¿sí? Ni idea tienen. A veces también se utilizan muchas cosas para politizarse, que no es lo conveniente. Pero bueno, les digo, todo esto que yo les platico son opiniones personales, pero que me lo ha dado la experiencia y el camino que he tenido que recorrer. Pues Gerardo, no sé si hubiera algo más. Sí, doctora, muchas gracias. Ojalá y tengamos oportunidad, como usted mencionó, cuando bajen los efectos de la pandemia, de tener una reunión presencial, porque sin duda hay muchos aspectos que quedan sobre la mesa. Yo nada más le pediría que, por favor, la última, a propósito de las recomendaciones del GAFI, que usted trajo a colación, por el tiempo que refería usted en estos casos prácticos, se tenía todavía la redacción del artículo 400 bis previa a la reforma de marzo del 2014. México tuvo opiniones negativas por parte del GAFI en el año 2008 que detonaron la reforma al artículo 400 bis en el año 2014. En los dos casos prácticos que usted expuso, se ve con toda claridad reflejada la finalidad o el propósito de encubrir u ocultar la verdadera naturaleza de los recursos. Sin embargo, este elemento subjetivo específico fue eliminado del tipo penal en la reforma de marzo de 2014, supuestamente para dar cumplimiento a las recomendaciones del CAFI y poder superar estas opiniones negativas. Asimismo, se sanciona la posesión simple sin ninguna finalidad. Yo le pregunto qué opinión le merece esta reforma, porque yo no encuentro que exista ninguna diferencia entre la posesión simple a que se refiere el 400 bis con el tipo básico de encubrimiento. Y me parece que sancionar la simple posesión pues, nos llevaría a extremos no deseados. Entonces, no sé si realmente se cumpla con las recomendaciones del GAFI con esta reforma o si era mejor con la redacción anterior. Usted que le ha tocado ver en la práctica el antes y el después, ¿qué opina? No, bueno, bueno, pero yo te digo, son opiniones personales, ¿sí? Son opiniones personales. En realidad te digo de la reforma, porque, bueno, siempre México ha tenido deficiencias en el cumplimiento de las 40 recomendaciones y siempre nos han pedido que cumplamos con esto. Lo importante aquí es que lo que nos piden es que tengamos sentencias condenatorias, que no las hay, que no las hay. Se podrá oír mucho, es que detectaron esto y lo otro, y efectivamente está la sentencia. Hay que buscarlo y van a ver
que el GAFI señala que no hay sentencias condenatorias. ¿Qué sucede? Pues que lo desvirtúan o que la verdad es que le faltan elementos para que puedan probarlo, ¿sí? A que le puedan probarlo. Allí está la problemática, pero yo vuelvo a lo mismo, pues es que es falta de conocimientos, falta de capacidad o tal vez por la corrupción. Pero aquí, pues hizo la reforma porque lo requerían, pero ahora tendríamos de veras que ver cuál es el resultado de esa reforma. Ujú. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias. Ya no le quitamos más su tiempo. No, no me lo quita. Con mucho Estamos en gusto. contacto para coordinar entonces esa sesión presencial que ya nos ofreció cuando bajen los efectos de la pandemia. Ujú. Pues felicidades porque se ve que sí fueron dos asuntos sumamente complejos y yo sé que usted estuvo al mando de esas investigaciones, entonces le agradezco que nos haya compartido estos casos tan ilustradores y enriquecedores para nosotros. Agradezco a todos los barristas y no barristas por su presencia y seguiremos en coordinación. Un abrazo fuerte. Muchas gracias y hasta luego, ¿sí? Felicidades Gracias, a todos. doctora. Hasta luego, Gerardo. Bye.